Saludos a todos y bienvenido a nuestro canal. Este es un nuevo video para cada uno de ustedes. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy más que contento por poder compartir otra vez de la palabra de Dios. En esta ocasión traigo un mensaje muy interesante al cual quisiera que prestaran mucha atención porque de verdad es un mensaje que es digno de prestarle atención. En esta hora vamos a estar exhortando o enseñando bajo el tema el peor mensaje de Jesús. Así mismo como me escucha, el peor mensaje de Jesús. Vamos a basar nuestra enseñanza en Lucas capítulo 14, versículo 24. Versículo 25 específicamente, algunos versículos. Y vamos a leerlo en el poderoso nombre de Yeshua, Jesús nuestro Mesías. Dice así: grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, y a madre, y a hijo, a hijas, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo suficiente para poder acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos hagan burla de ustedes. También dice así: el hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al otro que viene simplemente con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, un mensajero de paz, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes, ese es el punto principal de la parábola que Jesús está recitando aquí en Lucas capítulo 14, versículo 24 en adelante. En el versículo 33 está el punto final. Dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee por causa mía, no puede ser mi discípulo. En la Biblia aparece el subtema como lo que cuesta seguir a Cristo. Pero yo le he puesto como tema el peor mensaje de Jesús. Y ya van a entender por qué en el desarrollo del mensaje. Miren, la misma Biblia declara que grandes multitudes seguían a Jesús. Jesús se había convertido en un personaje muy famoso en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Nazaret y donde quiera en el mundo de Jerusalén en aquel tiempo. Jesús estaba causando un impacto, porque donde quiera que Jesús caminaba, donde quiera que Jesús iba, algo pasaba, algo extraordinario pasaba. Jesús se encontraba con un enfermo y él era movido a misericordia y ese enfermo recibía sanidad. Jesús se encontraba con un ciego de nacimiento y Jesús, movido a misericordia, sanaba a ese ciego. La vida de Jesús fue una vida de milagros, haciendo bienes donde quiera que él pasaba. Pero sucede algo. La Biblia dice aquí, el evangelista Lucas declara que grandes multitudes seguían a Jesús. Y él en una ocasión se voltea y le dice: todo aquel, o si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, amigos, y por ahí añádale usted a la lista, todo aquel que no aborrece todo por causa de él, no puede ser su discípulo. Y aquí yo quiero hacer una distinción y quiero que quede muy claro esto que voy a decir. Una cosa es ser seguidor de Cristo y una cosa es ser discípulo de Cristo. Lastimosamente hay personas que siguen a Cristo, creen en Cristo, simpatizan por el cristianismo, pero eso no quiere decir que son discípulos. Voy a anotar la diferencia. Un seguidor de Cristo es aquel que simpatiza por Cristo, aquel que cree en Cristo, pero que no obedece a sus mandatos y a su obediencia. Pero un discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro. Para ser discípulo de Jesús, tú tienes que hacer y luchar por la causa que luchó Cristo. Entonces, es interesante que aquí Cristo
a pesar de que una gran multitud lo seguía. Obviamente muchos iban detrás de los panes, de los peces, muchos iban a escuchar palabras de vida, otros iban porque sabía que Jesús podía sanarlo. El hecho es que una gran multitud seguía a Jesús donde quiera que iba. Pero Jesús en una ocasión, dice Lucas, que se voltea y dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece, y usted conoce la lista, madre, padre, hijo, hermana, esposa, familia, e inclusive dice, hasta su propia vida, no es digno. Dice, no es digno de ser su discípulo. Hoy en día el cristianismo, el seguir a Cristo, se ha vuelto como una moda. Vemos que muchas personas se autoproclaman seguidores de Cristo, que creen en Dios, que son seguidores de Cristo, pero sus conductas, su caminar, los frutos que ellos dan en su vida diaria denotan y dan a entender claramente que lo que son simples seguidores de Cristo, pero no son discípulos de Cristo. Repito, el discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. Y si fueran discípulos de Jesús, aquellos que proclaman seguir a Jesús, hicieran las mismas obras que hace o que hizo Jesús, registrada en las Escrituras. El evangelista Juan, en una de sus cartas más luego, diría: si nosotros decimos que estamos en luz, debemos andar en luz. Y estar en luz es andar en los mandamientos que Jesús nos dejó. En una ocasión Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Fíjase bien que Jesús es muy claro en sus enseñanzas. Él dice: si me aman, diezmen, no. Si me aman, ofrenden, no. Si me aman, prediquen, no. Todo eso lo puede hacer cualquier seguidor de Cristo, y aún cualquiera que no siga a Cristo. Pero Cristo enfatiza y dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Un verdadero discípulo de Jesús se preocupa y se esfuerza por guardar los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que Cristo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Fíjate que esto debió ser un choque muy impactante para aquellos que estaban siguiendo a Jesús, porque cualquiera diría: wow, mira la fama de Jesús, mira cuántas personas están siguiendo a Jesús. De hecho, había un celo de parte de algunos saduceos y de algunos fariseos de que se habían apartado del templo y de las enseñanzas erróneas y pesadas que algunos saduceos y fariseos estaban poniendo cargas pesadas sobre aquellos que pretendían seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no son difíciles de llevar. Dice: todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Llevar mi yugo. Yugo en la Biblia es mandamiento. En otras palabras, aprended de mí y de la interpretación correcta que yo le doy a las Escrituras, y recibiréis descanso para vuestras almas, dice las Escrituras. Debió ser un choque, debió ser impactante ver cuando Jesús se voltea y le dice a esa gran multitud: todo aquel que desee ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. De hecho, en Mateo 6:24, el evangelista Mateo también registra estas palabras, aunque más cortas, más reducidas. Pero también Jesús dice, o el evangelista Mateo recoge las palabras desde otra perspectiva y le dice lo mismo. Le dice: todo aquel que me siga debe tomar su cruz, cargar su cruz y seguirme. Todo aquel que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Tomar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es tu esposo que te hace la guerra. La cruz de Cristo no es tu vecino que te hace la guerra. La cruz de Cristo no es tu jefe que te hostiga día tras día. La cruz de Cristo no es la dificultad que está pasando, no es el problema que está pasando, no es la mala decisión que has tomado, no es un divorcio. No, nada de eso es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, según las Sagradas Escrituras, es tú negarte a ti mismo. Ya tus deseos, tu futuro y todo lo que tú proyectabas hacer en la vida, tienes que ponerlo a los pies de Cristo. Ya si Él decide
que tú sigas ese proyecto de vida que tú te habías establecido en la vida, pues excelente. O sea, para Dios no hay problema con eso. Pero la cruz de Cristo, cargar la cruz de Cristo en nuestras vidas es negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo tuvo una iluminación y una revelación en cuanto a esto. Y él dijo en una ocasión, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me llamó, para la honra de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y es interesante que esto lo declaró el apóstol Pablo. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque el apóstol Pablo, dice la misma Biblia, hablando él, que el apóstol Pablo estudió a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Gamaliel, dicho sea de paso, era nieto de Hillel. Hillel era uno de los dos más grandes sabios que existían alrededor de esa época de Jesús, junto con Shammai. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de Pablo, no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de una persona que fue, según él mismo redactó, sobrepasó a muchos de sus predecesores en cuanto a conocimiento. Sin embargo, una vez se encontró con Cristo en el camino de Damasco, todas las metas que tenía Pablo, todos los proyectos que tenía Pablo. Este hombre proyectaba ser uno de los grandes doctores de la ley, quizás pertenecer al gran Sanedrín. Pablo se proyectaba como una gran persona, pero una vez venido Cristo a su vida, el apóstol Pablo dice que todo eso lo tiene por basura con tal de experimentar la gloria de Cristo. En otras palabras, todo eso lo echó a un lado y se centró en la misión que Cristo le dio en Hechos capítulo 9, de ir y predicar y ser apóstol a los gentiles y enseñarle el camino de Jesús y traerlo o sacarlo, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del poder de Satanás al reino de Dios. Pablo acató ese llamado, obedeció a la voz que le habló, que fue la voz de Jesucristo, y desde entonces el apóstol Pablo se convirtió en el heraldo de Dios, en aquel que luchó hasta su muerte por la causa de Cristo. Vemos un vivo ejemplo de lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguir el camino de Cristo. Y es lo que Cristo le dijo a esa multitud. Yo voy a enfatizar otra vez en esto, mi hermano, porque hoy creemos que éxito en el ministerio es tener grandes multitudes. Hoy creemos que éxito en el ministerio es tener grandes iglesias. Ojalá tengamos grandes iglesias, pero lleno de personas, primero, que hayan nacido de nuevo, segundo, que tomen su cruz, tercero, que se nieguen a sí mismos, y cuarto, que vivan para Cristo. No hacemos nada con tener grandes templos, grandes iglesias, grandes multitudes, pastorear gente que no han nacido de nuevo. Es impactante e importante. Por esto el tema, el peor mensaje de Jesús. Porque Jesús, lejos de buscar multitudes, buscaban personas que se unieran a la causa de Cristo. Lejos de grandes multitudes, Jesús lo que quería era tomar personas, hacerlos pescadores de hombres y establecer el reino de Dios en esta tierra a través del evangelio. Grandes multitudes iban con él, y él, dándose vuelta, le dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a todo lo que le nombré ahorita, padre, madre, hijo, esposa, amigo, lo que sea que pueda entorpecer el llamado, no es digno de ser mi discípulo. Y esto es serio, mi hermano. Y Jesús pone dos ejemplos interesantes. Pone el ejemplo de un ingeniero y de un rey que va a la guerra. Primero dice: ¿y qué ingeniero o qué persona que levanta una torre no se sienta primero a calcular si va a poder terminarla antes de tirar los cimientos, o como lo conocemos en este momento, la zapata? ¿Qué ingeniero inteligente o qué persona inteligente primero no hace un presupuesto, no calcula los gastos, no vaya a ser que se quede a mitad de camino y las personas hagan burla de él? Pero también toma como ejemplo a un rey que va a hacer guerra con otra nación, y él primero calcula si puede enfrentar esa nación. Él con 10,000, y si ve que el otro tiene 20,000, pues antes de que el otro rey se acerque a hacerle guerra, envía un mensajero de paz para arreglar las cosas. Y es cuando culmina Jesús diciendo: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee
por causa de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, piensen bien la decisión que van a tomar. Porque seguirme a mí, a pesar de que tiene un gran final, porque tendremos 100 veces más aquí en la tierra y luego la vida eterna. ¿Y de dónde yo saco esto? Bueno, el apóstol Pedro, los discípulos en una ocasión se reunieron con Jesús y le dijeron, maestro, por tu causa hemos dejado padre, madre, hijo y toda nuestra pertenencia. ¿Qué obtendremos a cambio? Y esto sonaría a avaricia. No, no, no. Lo que pasa es que los discípulos querían estar claros y Jesús no reprendió, al contrario, alabó eso y le dijo, mira, todo aquel que haya dejado padre, madre, hijo y esposa por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta tierra. Escuche bien, recibirá 100 veces más en esta tierra y al final va a recibir el reino de los cielos. En otras palabras, no es fácil. No es fácil seguir a Jesús, no es fácil seguir las pisadas del Mesías, pero vale la pena. El apóstol Pablo en una ocasión también dijo en una de sus cartas, no nos cansemos de hacer el bien y de trabajar para el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos por Jesús tendrá su justa retribución. Por eso Jesús le dice, siéntense, piensen la decisión que van a tomar. Seguirme a mí no es fácil. Vas a ser criticado, vas a ser perseguido, te van a tener en poco. Pablo dice que somos lo más digno de conmiseración porque seremos perseguidos donde quiera que vayamos. Somos hijos de muerte. La sociedad nos va a presionar, nos va a criticar. Seremos motivos de burla como hoy en día estamos siendo, según ellos creen, porque para Dios no, pero para esas personas que están cegadas y necias porque no le ha alumbrado la luz del evangelio, somos burlas, nos critican, nos ultrajan, dicen todas clases de males sobre nosotros por causa del nombre de Cristo. Cristo dijo en una ocasión, cuando de ustedes se diga algo, que sea mintiendo y gócense, porque así también hablaban y criticaban y perseguían a los profetas en la antigüedad. Gócense, es un privilegio. Cuando Pedro y Juan fueron azotados en Hechos capítulo 4 por predicar la palabra de Cristo, ellos se sintieron dignos. Bueno, ni siquiera se sintieron dignos, fue un privilegio para ellos sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo, estando preso junto con Silas en un calabozo, hermano, fueron lastigados 40 menos 1, 39 veces, y estando preso en la cárcel en un calabozo, no se quejaron, al contrario, se sintieron alegres y contentos y dignos de sufrir por la causa de Cristo, de tal modo que empezaron a cantar himnos al Eterno, ahí estando preso en la cárcel, y la cárcel empezó a temblar, los cerrojos de la cárcel empezaron a abrirse y los presos no entendían lo que estaba pasando, pero era que Cristo había enviado su ángel para socorrer a su siervo Pablo y a su siervo Silas. Vale la pena servir a Cristo. Eso sí, Él te pone las cosas claras. En el mundo tendréis aflicciones. Sí, vamos a ser afligidos porque, como siempre digo, estamos luchando con un sistema que es contrario a todo lo que se llame Dios. Todo lo que tenga que ver con Cristo va a ser piedra de tropiezo, porque la Biblia dice que Cristo es la piedra de tropiezo. Cuando tú hablas de Dios en la televisión, en la radio, todo el mundo se siente bien, porque Dios puede ser cualquier cosa que tú declares como Dios. Puede ser el sol, la luna, las estrellas, un hombre, un palo, todo. Dios no tiene problema. Ahora, cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, en los aires se desata una persecución, de tal manera que las personas empiezan a verte con otros ojos. Homofóbico, intolerante, falta de amor. Jesús le dice, antes de seguirme, míreme la decisión que van a tomar. Porque si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿qué no harán con el seco? Yo siempre le digo a mis amigos y hermanos en la congregación, que todo aquel que conoce y ha estudiado y ha comprendido lo que fue la historia de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, todo lo que sufrieron por causa de mi nombre. Jesús lo dijo. Y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Seremos odiados por causa del nombre de Jesús.
por simplemente negarnos a los deseos carnales, a los deseos del mundo, a no mezclarnos con el sistema que hoy rige este mundo, el cual advirtió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Pero el versículo 2, que es el más poderoso, dice: y no conforméis a este siglo. En otras palabras, y no se dejen arrastrar por el sistema de este siglo. No se dejen llevar por las modas, por las cosas que este mundo nos ofrece, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía, Colosenses 3, está en los cielos. Por lo tanto, poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Jesús nos invita a que hagamos riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe, ni el ladrón puede hurtar. Seamos ricos para con Dios y no para con los hombres. Sigo diciendo, Jesucristo dice: tomar la decisión de seguirme no es fácil. No es fácil. Desde ese momento las personas dejaron de seguir a Jesús. Mira, nos encontramos en otro pasaje, en Juan capítulo 6, versículo 64 en adelante, dice: Jesús le dijo a sus discípulos, señores, Jesús no engañó a nadie. Jesús hablaba la verdad y nos dio claras evidencias de lo que implicaría servir a Jesús. Él le dijo a sus discípulos: la palabra que os he dicho son espíritu y son vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Antes de eso Jesús dijo: la carne para nada aprovecha, mas la palabra que yo les predico son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes todavía no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí sino por el Padre. Desde entonces, escuche bien, desde esas palabras que Jesús dio en Mateo 6, pueden leer Mateo 6 entero. Por esas palabras que Jesús dijo, dice la Biblia aquí, declara: desde entonces muchos discípulos, entre comillas, suyos, se echaron atrás y no volvieron a ir jamás con él. Porque, señores, las palabras de Jesús son fuertes, pero son palabras de vida. Las palabras de Jesús son fuertes, pero son palabras de vida. Cuando tú lees Mateo capítulo 5, 6, 7, que es la constitución del reino de los cielos, donde Él dice: al que te pide, dale. El que orad por lo que te ultrajan y por lo que te persiguen. No paguemos mal por mal. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo: no resista al que es mal. Jesucristo está leyendo la constitución del reino y está trabajando con nuestra naturaleza pecaminosa, que le gusta buscar venganza. Desde que Jesús dijo esta palabra: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice la Biblia que muchos de sus discípulos desde ese entonces no quisieron seguir andando con él. Porque hay discípulos y hay seguidores de Cristo que le gusta simplemente que le abren las cosas bonitas. Pero Cristo no vino a acomodarnos a nosotros. El Mesías no vino a acomodar a sus discípulos. Vino a dar el mensaje de salvación. El mensaje del reino es un mensaje de confrontación. El mensaje, repito, del reino de los cielos es un mensaje de confrontación. No es un mensaje de acomodamiento. Es un mensaje donde va a separar el trigo de la cizaña, donde va a separar las ovejas de los cabritos, donde va a separar los salvos de los no salvos. Eso es así, eso está claro. Y las palabras de Jesús, a pesar de que eran fuertes, eran claras y eran de vida. Pero hay personas que no les gusta cuando uno le habla la verdad de las Escrituras.
quiere que le hablemos de fábula, de cuento de vieja, que simplemente le estemos hablando de bendición, de prosperidad, de que Dios te bendice, de que Dios te da una casa, de que Dios te da un carro. Todo eso lo puede dar el impío también, hermano. El impío se puede hacer millonario. Usted trabajando dignamente o creando proyectos de emprendimiento, usted puede llegar a ser rico sin necesidad de Jesucristo. La verdadera bendición es la que da Dios y no añade con ella tristeza. Cristo no vino a hacerte rico. Si el problema de la humanidad hubiera sido un problema económico, Dios envía un economista. Si el problema de la humanidad hubiera sido salud, Dios envía un médico. Si el problema de la humanidad hubiera sido de locura, envía un psiquiatra. Y si hubiera sido de desorientación, envía un psicólogo. Si el problema de la humanidad hubiera sido educación, envía un profesor. Pero el problema de la humanidad era un problema de pecado. Era un problema terrible de pecado cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a la soberanía y la ley de Dios. Por lo tanto, necesitábamos un verdadero sumo sacerdote, un verdadero hombre regenerado que no hubiese pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, que fue sin pecado, murió por nosotros. Cristo vino a morir siendo santo por los pecadores. Cargó en sí el pecado de la humanidad, y por su muerte y resurrección todo aquel que crea en él obtendrá vida eterna. El problema de la humanidad era un problema de pecado, mis hermanos. Y hasta que el mundo no entienda esto, que sus problemas no son económicos, ni psicosomáticos, ni problemas de salud. El problema de la humanidad es un problema de pecado. Pablo dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que por su fe en Él podemos obtener vida eterna. Pero mira lo que declara Juan capítulo 6, versículo 64. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Y con todo eso que le he declarado, algunos de ustedes no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer en Él. Inclusive sabía quién era que lo iba a entregar. Gloria a su nombre. Y dijo: por eso es dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no pone ese sentir y el hacer en su corazón. Pero sigue diciendo: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también se quieren ir ustedes? O sea, muchos discípulos se apartaron. Ahora Jesús confronta a sus discípulos, los principales, los 12. Ahora voy a hablar con ustedes. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes no soportan estas palabras que yo les estoy hablando? ¿Ustedes se sienten ofendidos porque les he dicho la verdad? Se pueden ir. Se pueden ir. Yo vine a hacer la obra de mi Padre. Yo vine a acabar la obra que Él me encomendó y la voy a hacer con ustedes y sin ustedes. Quisiera hacerlo con ustedes porque quiero hacerlo parte del reino de mi Padre. Pero esto no tiene que ver con ustedes, esto tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Así que si quieren irse, están a tiempo. Es una decisión que ustedes pueden tomar, porque no es obligatorio el hecho de poder servir a Dios. Esto no es obligatorio, esto es por amor, no por imposición, ni por miedo, ni por odio. Se pueden ir. Yo termino la obra de mi Padre solo, porque yo vine solo a hacer la obra de mi Padre. Quiero incluirlo en el sistema, en la obra de mi Padre. Pero si ustedes creen que las palabras de verdad que yo le he hablado son palabras muy fuertes, pueden irse. Igual lo seguiré queriendo. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo tú tienes palabra de vida y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Y nosotros hemos creído y hemos sabido y hemos entendido, se nos ha revelado que tú eres el santo de Israel. Jesús, con tanto amor y misericordia que tiene, lo entiende. Y le dice: yo lo escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo. O sea, es un opositor. Yo sé, mis amigos y hermanos, que la palabra de Jesús
puede ser ofensiva a veces, puede lastimar nuestro ego, pero quiero que entienda este código y esta revelación. Cuando tú sientes que la palabra de Dios te ofende, es porque está rasgando la herida que debe ser sanada. Por ejemplo, si Jesús habla del perdón, es porque tú no perdonas y te sientes ofendido porque te está rasgando la herida. Cuando Jesús habla de tener misericordia y te sientes ofendido, es porque tú no tienes misericordia. Y la palabra está trabajando en esa parte donde Jesús entiende que debe ser sanada. Jesús, en este conversatorio de Juan 6, tiene un confrontamiento con los fariseos, con el pueblo y al final con sus discípulos. Y le dice: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado, mis hermanos, son espíritu y son vida. No se escandalicen de eso, al contrario, den gloria a Dios, porque cuando tú sientes que te está lastimando la herida, es porque Dios está trabajando en eso que Él entienda que tú necesitas sanar. Y volviendo al tema principal, todo aquel que pretenda ser discípulo de Jesús tiene que negarse, mi hermano, esto es de cuerpo entero. Así como Cristo se ofreció como una ofrenda agradable a Dios, como un holocausto, una ofrenda de toda quemada en el Antiguo Testamento, en este caso una entrega total fue lo que hizo Jesús por nosotros. Así quiere Jesús que nosotros demos el 100% por Él y por su causa. Jesús dijo en una ocasión: el que conmigo no recoge desparrama, y el que no está conmigo contra mí es. Entonces, para terminar, es una decisión que tenemos que tomar. Si decidimos ser discípulos de Jesús, vamos a vivir de acuerdo a como Él nos llamó, como decía el apóstol Pablo. Vivamos y andemos como es digno del llamado que Jesús nos ha hecho. No avergoncemos al Maestro ni a su Evangelio, que el apóstol Pablo escribió que el Evangelio y Dios es blasfemado por lo de afuera por causa de las cosas que hacemos los de adentro. Vamos a vivir dignamente de acuerdo al llamado que el eterno Dios nos ha hecho. Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, eso es a usted y a mí, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo dice: si hijos, también coherederos juntamente con Cristo. Y si siendo pecador Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Pablo en Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te ama. Jesús te ama. Y tanto te ama que decidió morir por ti para pasar la eternidad contigo. No le seamos infiel. Vamos a serle fiel a Jesús. Las cosas se pueden poner difíciles, pero nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a comprometernos con Dios, vamos a ser dignos de Él, vamos a sentirnos orgullosos de Él. Mira que Jeremías 9:24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto quien tenga que alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago juicio y misericordia desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, pero tiene misericordia también hasta la cuarta generación de los que le aman. Sintámonos orgullosos de ser hijos de Dios, pero lo más importante, vivamos como es digno del llamamiento que Cristo nos hizo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la luz del Mesías brille sobre ti. Shalom.